escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Inspiración Holística. El despertar de tu ser interior. Nosotros somos Héctor Montes y Claudia Reyes. Este espacio es tuyo, dedicado para que alimentes tu alma y reconectes con ese maravilloso ser que llevas dentro. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Inspiración Holística. En este programa, el día de hoy, me da mucho gusto saludarles. Ya estamos hoy a sábado 4 de septiembre de 2020. Información astrológica. Como recuerdan ustedes, estamos trabajando con un concepto de ciclo astrológico desde el inicio del mes de agosto, y la verdad es que no queríamos dejar la oportunidad para cerrar este ciclo con broche de oro, con un gran astrólogo. Ahorita vamos a platicar acerca de Fernando Mejía, que es un gran astrólogo muy experto en el tema de todo el contexto astrológico, pero más que nada a mí me gustaría arrancar este programa un poquito haciendo una reflexión, una recapitulación de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas, prácticamente ya esta será la quinta semana con el tema del ciclo astrológico, empezando con lo que fue pues la introducción de lo que fue el esquema astrológico con el maestro Gaspar Ariel. Por ahí trabajamos o platicamos acerca de lo que es la astrología, lo que es la influencia que tienen los planetas y los planetas retrógrados, que ahora, si recordamos, están 5 planetas en concepto retrógrado, y obviamente eso en el contexto de influencia planetaria obviamente afecta, limita o hace que las cuestiones de soluciones o de que se cierren algunas o se concreten algunas cuestiones se alenta precisamente por este ritmo de velocidad que los planetas se sienten o se ven como si estuvieran retrogradando por su contexto de movimiento planetario. Entonces, platicamos con el maestro Gaspar Ariel acerca de esa cuestión retrógrada. Hablamos también acerca de cómo minimizar ese efecto del efecto de los planetas retrógrados. Y bien, pues ahora lo que se sugería por parte del maestro Gaspar Ariel es que tuviéramos obviamente un concepto de talismanes. Por ahí fue lo que hicimos la primera semana. La segunda semana trabajamos con el maestro Sami. Con Sami platicamos acerca de toda la influencia planetaria, la cuestión de cómo buscamos nosotros o nos puede ayudar la astrología como beneficio para mejorar nuestro esquema personal, cómo llegar a la conciencia individual, y obviamente la guía planetaria o la influencia planetaria nos ayuda también para entrar en conciencia. Siempre lo que hemos platicado aquí en Inspiración Holística es que casualmente todas aquellas personas que estamos en este contexto energético, en algún momento de la vida nos ha tocado estar marcado por alguna cuestión, alguna situación familiar, personal, individual, y obviamente en ese contexto pues nosotros hemos tenido algunas experiencias particulares en donde pues nos abocamos a algunos sectores, algunas influencias planetarias, y por ahí es que decidimos trabajar en un contexto mucho más, más objetivo, diferente. Hablamos también la semana pasada de los eclipses, la influencia que tienen los eclipses en la relación personal, cómo afectan, cómo influyen. El estar revisando 6 meses antes que ese efecto de la influencia planetaria, y también 6 meses después, cómo afecta tanto a nivel individual como a nivel personal. Y bueno, eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos 4 capítulos de lo que tenemos en la cuestión de influencia planetaria. Y bien, el día de hoy vamos a platicar un poquito más a fondo en el contexto de lo que son las influencias planetarias actuales. Hoy vamos a tener a un gran experto que se llama Fernando Mejía. Él es un astrólogo profesional que tiene más de 40 años de experiencia desarrollando todo el contexto astrológico. Ahorita vamos a platicar un poquito con él acerca de cuál ha sido su trayectoria, su entrenamiento prácticamente, en dónde está él especializado, que él maneja prácticamente toda la gama de propuestas astrológicas,
Y bueno, más allá también el tema de cuáles son las recomendaciones que puede darnos acerca de ya sea un contexto general, un panorama general que es la carta natal, o bien particularmente alguna pregunta, algún efecto que tengamos dentro de nuestro proceso, ya sea empleo, ya sea vida de salud, el tema de pareja, ¿no? Ya preguntas muy concretas. Ahorita vamos a platicar de ello porque se me hizo muy interesante cómo él trabaja con el contexto de todo lo que sabe, que ya preguntas muy precisas, él las puede trabajar y darte prácticamente una recomendación en base al acomodo planetario y lo que está sucediendo. Hablaremos también de las cartas progresadas, si nos da tiempo con este contexto, y va a ser una charla muy interesante, pero esto lo vamos a hacer en 2 minutitos antes de que empecemos. Vamos a ir a un corte comercial muy rápido aquí en Inspiración Holística y regresamos ya con el maestro Fernando Mejía para platicar a fondo de lo que son las influencias planetarias actuales y obviamente cerrar con broche de oro este ciclo astrológico y bueno, un sinfín de información que podemos seguir aquí todo el año trabajando con cada uno de estos maestros, pero la verdad es que queremos darle diversión y diversidad también a este contexto de Inspiración Holística para que usted esté atento y que obviamente las preguntas que tenga chatee, mándenos WhatsApp, mande también información aquí al teléfono de cabina 5564 188280 y bueno, también toda la información que requiera, aquí estamos para atenderlos. Estamos en Inspiración Holística, regresamos en un minuto, transmitiendo a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No se vaya. Bien, ya estamos de regreso aquí en Inspiración Holística, el despertar de tu ser interior, y estamos ya con el maestro Fernando Mejía, ya está aquí en cabina, aquí esperando hacer una aportación interesante. Excelente, Fernando. Pues muchas gracias por haber atendido a nuestra solicitud y que hayas compartido o quieras compartir con nosotros este programa. Estamos platicando hace ratito antes del corte, platicábamos con el auditorio que este ciclo astrológico tuvimos durante el mes de agosto y prácticamente esta primera semana del mes de septiembre, el concepto del ciclo astrológico. Lo íbamos a cerrar la semana pasada, pero la verdad dijimos, oye, tenemos el contexto completo para poder amarrar y cerrar con broche de oro contigo.
Hemos hablado de lo que son la carta natal, hemos hablado de la cuestión de las influencias de los planetas retrógrados, hemos hablado de los eclipses, hemos hablado del fenómeno que ocasiona o el efecto que ocasiona la influencia planetaria en el despertar de tu conciencia, ¿no? como concepto astrológico. Y bueno, la verdad es que hemos tenido un clima astrológico bastante interesante y no queríamos dejar pasar la oportunidad contigo, Fer, porque la verdad es que tienes una trayectoria muy interesante, mucha información de profundidad, y el tema de la influencia planetaria actual, por ahí platicamos en algún momento de las cartas progresadas, que tal vez si nos da tiempo platicamos de eso. Pero hoy Fernando me decía algo muy interesante, ¿no? Que a lo mejor no hemos platicado con el auditorio, es qué tipo de herramientas utiliza el astrólogo, ¿no? Para poder hacer su trabajo. Porque si nosotros vislumbramos o visualizamos o tratamos de ver qué hacían los astrólogos hace 3000 años, ¿no? Cómo veían el firmamento, pues la verdad es que era una foto visual y leer los astros o leer el firmamento era prácticamente un arte y obviamente algo totalmente matemático y que tenían que bajarlo a mano, ¿no? Y tal vez eso sucedía años atrás, ¿hace cuántos años, Fer, que tenían que hacer todo este tipo de cuestiones a mano? Mira, en 1979 yo aprendí a hacer el cálculo, que es básico, sexagesimal, trigonometría esférica, etcétera. Todo eso se hacía a mano, ni siquiera había calculadoras. Okay. El pocket de bolsillo. Y bueno, imagínate que los sumerio-caldeos, hace unos 2500 años, o casi 3000, en Mesopotamia, ellos tenían sigurats, tenían construcciones, pero ellos inventaron el sistema sexagesimal y ya podían hacer ciertos cálculos y ciertas apreciaciones. Es más, de ahí sale este conocimiento del ciclo Saros, que es la recurrencia de las posiciones Sol-Luna que dan lugar a los eclipses. Ahí es donde sale. Luego un griego, Metón, toma ese concepto de los babilonios de Mesopotamia y lo publica y se conoce como el ciclo metónico por este griego, ¿no? Pero correcto. Finalmente ellos ya sabían cuándo podía producirse un eclipse. ¿Sí? Okay. Ya tenían cierta idea con precisión de que cada 18 años, 19 años, volvía a haber una recurrencia de los fenómenos Sol-Luna, ¿no? Entonces, las herramientas del astrólogo ahora son privilegiadas. Un programa comercial que corre y tú lo llevas, tienes que saber perfectamente, saber qué hace. Y enseguida tienes la carta astral. En línea también podemos encontrar en algunos sitios que te ofrecen cartas gratuitas. Y la carta, pues no es más que meterle los datos de un evento o de un nacimiento, día, mes, año, hora, el momento es exacto y el lugar. ¿Por qué? Porque va a utilizar coordenadas del lugar en donde se produce el evento, longitud, latitud, etcétera. Entonces, esas son básicamente las herramientas con que cuenta un astrólogo. Ok, ahora esa herramienta con la que cuentan los astrólogos es una herramienta únicamente para visualizar la carta, para ver la carta, pero la interpretación, el tema de la interpretación, el tema de entender o de interpretar cada una de las posiciones planetarias en las casas, los signos. Ahí está el trabajo también de ustedes como astrólogos de saber cruzar información, saber revisar qué tipo de recomendaciones o diagnóstico es el que le vas a dar a la persona que está consultándote. Sí, el astrólogo tiene que ser un filósofo, un historiador, básicamente. Tienes que saber historia. No sabes historia, no puedes hacer astrología. Okay. No conoces la filosofía básica, ¿sí? Antigua y moderna, ¿sí? Desde Platón hasta Heidegger, etcétera. No puedes hacer la astrología en la medida en que necesitas entender el fenómeno del ser, de la existencia humana. Y por supuesto la psicología, ¿no? La psicología y el desarrollo humano son tus herramientas esenciales de conocimiento que necesitas saber. ¿Qué hace un astrólogo? Valorar. No es solamente un recetario, que tenemos un libro que nos dice, a ver, el sol
en Libra, Saturno en oposición con Júpiter nos da esto. No es suficiente, hay que saber cómo lo vamos a aplicar. Un consultante nos dice, mi mujer se ha ido, sí, tuvimos un problema grave, nos peleamos y ella se fue. ¿Cuál es el estatus de nuestra relación? ¿Es posible que se pueda arreglar algo? ¿Qué puede ocurrir? Entonces un astrólogo tiene ahí que idear qué aspectos, qué partes de los planetas y de los signos qué configuraciones y dinámicamente, porque no se trata de una cosa estática, sino dinámica en el movimiento, de poder valorar en qué momento se encuentra la persona y el evento a qué corresponde en su vida. Puede ser un bien que la esposa se haya ido para ambos, puede ser un proceso, invariablemente es un bien, fíjate. O sea, las cosas no ocurren, tenemos desastres y las personas pues nos sentimos consternados, pero no, el astrólogo tiene que ayudar a la persona a entender que eso es parte de un proceso, que nada se acaba, ¿no? Es como la canción de Chris Rea, Fool if you think it's over. Tonto si crees que esto se ha terminado. No, está comenzando. Y la gente, realmente eso es lo que hace el astrólogo, mostrarle a la gente que es un proceso, que no se ha acabado, que las cosas se acaban cuando nos vamos, ¿sí? Pero antes todo es una recurrencia y un desarrollo de eventos y de circunstancias. Correcto. Está muy interesante cómo estás tú planteando el esquema de lo que es la astrología, cómo puede apoyar a los seres humanos de manera individual, de manera colectiva. Yo estaba revisando también todo lo que estás manejando, astrología horaria, la astrología leccional, mundial, naturalmente también tránsitos, sinastrías, retornos solares, lunares y planetarios, sinódicos planetarios, progresión secundaria, que es lo que platicaba yo hace un momento, y la parte de las estrellas fijas. Toda esta colección de conocimiento, y hablo de colección de conocimiento porque tienes 40 años de estar, o de que iniciaste todo este proceso de conocimiento de la astrología, una persona joven, ¿no? Con 40 años de experiencia en el tema de astrología, obviamente es bastante interesante porque tienes una forma de mover tanto la manivela para saber diagnosticar en qué momento están las personas que te consultan, hacia dónde se puede mover el posible futuro en base a la influencia planetaria. Y obviamente tú decías, la psicología y la cuestión personal influye mucho, ¿no? ¿Cómo tomo yo los eventos? De qué tan aprensivo, qué tan visionario en el tema de positivo o negativo eres, y cómo pudiera funcionarte de manera positiva o negativa ese tipo de la información que das y de cómo toman los eventos, ¿no? La experiencia finalmente que tú decías, todos los eventos siguen, no se acaban, es una experiencia personal, ¿no? En un contexto general, pero la verdad es que a mí me gustaría nada más que nos dijeras qué es lo que te dicen tus consultantes después de que les das esa la consulta, ¿no? El diagnóstico, qué es lo que terminas logrando con esos consultantes. Invariablemente se sienten aliviados. Okay. ¿Entienden? Están entendiendo qué está pasando, ¿sí? Aquí no se trata de venderles mejoras, cambios, ¿sí? Cosas que van a ocurrir y que muchas veces, la mayoría de las veces, esos pronósticos son vacíos un poco. Muchas veces el astrólogo tiene que tener mucho cuidado en regalar mejorías o cambios. ¿Por qué? Porque son procesos, como te decía. Entonces la gente invariablemente está entendiendo. Dicen, bueno, es que yo no creí que la astrología fuera esto. Pensaba que pues era una colección de cosas que me ocurrirían, tal como si fueran las cartas españolas o algo así. Y lo que encontramos es que la gente se encuentra, mejor dicho, lo que encontramos el consultante y yo, es un proceso de vida que está ocurriendo, ¿sí? Y una clarificación de lo que le ocurre, sobre todo es el pasado. Correcto. Fíjate que aquí es muy importante el pasado. Es parte de incluso de una filosofía urbana o local o temporal o actual, muy actual, dejar atrás el pasado, ¿sí? Las cosas, desecharlas, etcétera. Y no, fíjate que la astrología es la ciencia de la herencia, valga la expresión, porque todo es herencia, todo es el pasado. Y eso es lo que realmente maneja el astrólogo, el pasado del individuo. Y si tiene los elementos de sus ancestros, aún más. Esa es la parte medular de la astrología, son los ancestros, es la herencia. Correcto.
Ahora, en ese contexto que tú dices, la herencia, y sí, finalmente todo lo que te vas a la astrología es la carta natal, donde están puestos sus planetas, etcétera, etcétera. Podemos llegar a ver situaciones relacionadas con nuestra familia en nuestra carta natal, ¿no? De repente cruzas tu carta natal con tal vez la carta natal de tu mamá, de tu papá, ¿no? Después de algunos eventos que son muy particulares, a mí me gustaría que nos hablaras de aquellas cuestiones en donde hablo de lo más sencillo de la astrología natural a lo más sofisticado. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención en este proceso de conocimiento es, a lo mejor tú aprendes a interpretar tu carta natal, ¿no? Que ha habido algunas cuestiones, dices, oye, aprendí a interpretar mi carta natal, pero cuando vas un poquito más allá, a revisar la carta natal de algún familiar que tiene que ver contigo, ¿no? De línea directa, comienzas a entender algunas cosas que es impresionante, como tanto la información que tienes tú en tu carta como la información que hay en la carta tal vez de tu papá o de tu mamá, obviamente a tono pasado, revisando la historia, cruzas variables y dices, wow, cómo no son eventos individuales, sino están totalmente ligados en el contexto del efecto planetario, ¿no? Y lo puedes ver en ese tipo de ejercicios, ¿no? Así es. Invariablemente hay una firma de configuraciones, sea posiciones del Sol y la Luna, ángulos entre ciertos planetas, se repiten. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, mi mamá, ella y yo, más bien yo repito posiciones exactas, muy exactas, Sol, Júpiter, Urano, exactas en términos de posición uno respecto al otro. Las posibilidades de que eso ocurra, ¿sí?, pues son una entre miles. Y por ejemplo, ella, una hermana más chica que yo y un servidor, el ángulo Sol-Marte, que es 8 grados, Marte, el Sol después de Marte 8 grados, los tres lo tenemos exactamente igual. Eso ocurre cada 2 años y solamente por unos 2 o 3 días. Bueno, pues nos la arreglamos los tres. Bueno, mi mamá en primer lugar y luego un servidor y luego mi hermana, que es la que sigue, es menor que yo. Entonces, tenemos ese ángulo, exactamente, es una firma precisa de la familia, ¿no? Entonces, sí, hay esta recurrencia y, perdón, tu pregunta era en términos de lo más sofisticado a lo más simple. ¿En qué sentido? Lo que decía yo es que va evolucionando, ¿no? Hablando de una persona que conoce o aprende astrología, ¿no? Okay. Aprendes primero a interpretar tu carta natal y conforme vas pasando el tiempo, obviamente este cruce de variables, esta visión astrológica completa, obviamente no se puede dar de la noche a la mañana, ¿no? Con esto tú nos decías ahorita, el ejemplo de el ángulo a Sol-Marte, ¿no? Que es familiar. Desde mi muy particular punto de vista, un astrólogo iniciado difícilmente va a poder llegar a ese nivel, ¿no? Tienes que tener todo un bagaje de conocimiento como para ir comenzando a cruzar variables, ver carta natal 1, 2, 3, el ejercicio de las dinastías, etcétera. Mi punto es, con la cantidad de tiempo que tienes tú desarrollando todo esto, y además que eres un astrólogo certificado, ¿no? Que has venido trabajando con diferentes técnicas, todas las técnicas de astrología, y que obviamente con ese resumen de bagaje tienes una firma astrológica, digamos, por todo el tema de la visión que tienes, que a lo mejor dices, oye, en la posición de astrólogos en el ranking, por mi forma de manejarlo con la psicología, particularmente tengo una forma de diagnosticar al paciente, obviamente con una visión mucho más completa que a lo mejor un astrólogo que tiene 2, 3, 4 años apenas arrancando con este ejercicio de hacer las cartas natales, soportándose con el software que tienen que hacerlo, pero con una interpretación tal vez mucho más sencilla que la que tú ya pudieras hacer con un consultante, ¿no? Así es. Sí, y hay una experiencia y los conocimientos que son necesarios, en este caso, por ejemplo, historia. La historia es un tema que me ocupa diariamente, ¿sí? Conocer personajes, sus eventos. Por ejemplo, algo que me apasionó mucho fue la Revolución Francesa, luego la subida de Napoleón, que después da cabida a esta caída de los Borbón en España, y de ahí se caen en cascada los eventos de la América Latina, de cómo las colonias españolas se independizan. Entonces, todos esos detalles se ven a través de los ciclos planetarios. Hay que saberlos ver.
Ok. más bien, Ajá. porque como tú dices, el astrólogo que inicia, sí, porque el iniciado se supone que ya es alguien que tiene ya una gran experiencia, el que inicia, el amateur casi, pues se emociona mucho porque ve cosas maravillosas, pero el problema es comunicarlas. Correcto. ¿Y a quién las comunicas? ¿Sí? Y que sirvan efectivamente, que vayan a alguna parte, porque pues yo, por ejemplo, ahorita estoy muy emocionado diciéndote, sí, mira, toda mi familia, todos nacimos con Marte y Saturno en el mismo signo o en signos opuestos. Pues sí, pero ¿qué significa eso? Ujú. ¿Qué representa en términos de las vivencias entre la familia? Y ahí quisiera hacerte una anotación Correcto. interesante, en la medida en que muchas veces las personas me llegan, por ejemplo, diciéndome, oye, mi hijo tiene un problema de aprendizaje, o no habla, o tiene dificultades para sociabilizar, etcétera. Y como en y como en muchas eh, terapias o conocimientos, y sobre todo en la psicología, realmente es una estructura de constelación de factores entre las personas. Identificar o tener un paciente identificado casi siempre es equivocado, y tenemos desafortunadamente en México y en América Latina muchas veces ese concepto de que uno de los familiares Ujú. tiene un problema, y bueno, hay que llevarlo al doctor o al psiquiatra o al psicólogo. Y no, en realidad lo que le ocurre al niño es el producto de la relación entre los padres o de los abuelos. A los que habría que llevar es a todos. Sí. Todos están en el mismo problema. Que él haya resultado con los síntomas más graves, eso es otra cuestión. Es el efecto dominó. Sí, pero los demás también están enfermos, valga la expresión, Correcto. es decir, están afectados. Es más, a ellos les conviene incluso que el paciente identificado sea el niño, la madre, la abuela, esa persona que, bueno, hay que mandar al asilo, hay que mandar con el psicólogo, hay que mandar con a la escuela especial. En realidad esa persona a veces la sostenemos, o el alcohólico, le sostenemos su conflicto. Nos conviene que esté sostenido ese conflicto para evitar que se desparrame en toda la familia, porque en alguna parte ha de salir, es como un volcán. La lava tiene que salir por algún lugar para aliviar el resto de la presión Correcto. del plano que rodea al cono volcánico. Porque si no, bueno, si se acumula la presión, bueno, eso está ya un día como Krakatoa. Ujú. Y las familias a veces, invariablemente alguien sale la presión, y eso ayuda a que toda la familia otra vez tome su calma y su lugar. Les ayuda a todos. Lo que pasa es que, como te digo, el paciente identificado nos sirve para que todos podamos echarle ahí todos nuestros conflictos, todos nuestros problemas. Y es típico que el alcohólico se le alimenta el vicio inclusive, o hay una adicción compartida con los familiares. Perfecto. Muy interesante esta visión. Y como platicábamos hace un momento, el tema de tener todo este soporte de psicología y toda esta cuestión del desarrollo humano, te ha dado a ti esa sensibilidad más allá de solamente una interpretación individual, ¿no? O colectiva, pero desde un punto de vista mucho más rico, con todo este contexto de el efecto dominó que tienen las familias, la influencia, la resultante, y que tú de todos modos lo estás viendo también en la vista de la foto planetaria, de la carta natal o del el retorno solar, etcétera. A mí me gustaría que a la gente que nos esté escuchando y que está atenta, a mí me gustaría que nos mandaran su fecha de nacimiento para hacer un ejercicio. ¿Te parece bien, Fer? Encantado. Un claro. ejercicio para ver cómo funciona el tema de lo que es ¿cómo le dice? El software de lo que es el tema astrológico. Entonces, la gente que está escuchándonos en lo que estamos platicando aquí, Fer y yo, si nos puede mandar su fecha de nacimiento para ir haciendo un ejercicio, ¿no? Y de una vez les voy dando los datos del maestro Fernando Mejía, quien obviamente hace todo este tipo de actividades en el tema de lo que es el trabajo de cartas natales, retornos solares, etcétera. El teléfono pueden localizarlo vía WhatsApp a través del 55 40 83 51 30. Lo pueden encontrar también en Facebook como Fernando Mejía Medina. Tienes, aquí ya llegó la primera fecha. No sé si nada más hiciste la fecha de nacimiento. La hora también. Y sí, de preferencia. Ok. La hora de nacimiento, si pueden dejárnosla. Ya de la persona que está ahorita en el chat.
Y el correo de Fernando es feraltair, es feraltair @hotmail.com. Y le repito el teléfono 55 40 83 51 30. Vamos, ¿qué otra cosa tengo por acá? Me están escribiendo. Ok, es 12:30 PM o AM. Ya tenemos aquí, tú me dices si te doy el dato. Sí, solo que tengo un problema aquí con el software de mi computadora, me la acaban de entregar en reparación y no quiere avanzar, pero yo de todas maneras me conozco de memoria el movimiento de los planetas, y si me das una fecha, podemos precisamente comenzar a hablar de las posiciones básicas. Ahí están. Esta es 13 de julio del 87. 13 de julio es el Sol está en Cáncer, un poquito adelantado de la mitad del signo. Ajá. Es un signo que el otoño va a ser muy interesante para signos de este tipo, porque se produce un llenado abrupto de un vacío del signo Libra en particular, que va a afectar precisamente a Cáncer. El año 1987 es 87, correcto. Marcó un hito en el movimiento de los planetas, porque los millennials, sabemos que comienzan a inicios de los 80s la generación, y es una generación, pues la verdad es que los astrólogos la vemos como, valga la expresión, muda. Es la generación más muda y más introvertida en decenios, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que le tocan los gadgets y el software y muchas cosas como el manejo de celulares a final de siglo, a principios de siglo. Entonces, bueno, aparentemente luce, pero fuera de eso, esa generación es una generación que tiene su base en cuestiones profundamente emocionales y familiares, ¿sí? Es casi, valga la expresión, autista, ¿no? En otros términos. O sea, no demuestra los sentimientos. Los tiene muy guardados, generalmente tienen críticas en ese sentido, los tiene muy fuertemente. Claro. Es una generación que tiene dificultades para sociabilizar. Aquí el tema no es si solamente siente, porque claro que siente, es cómo comunicas. Digo, una persona también puede ser muy extrovertida, pero superficializa mucho o enmascara mucho de lo que dice. Pero bueno, volviendo a los millennials, en 1987, ahí ocurrió algo. Los 3 signos de fuego albergaron a planetas muy lentos, Sagitario, Aries, principalmente, y el Sol, y el Sol en Leo. Pero un mes antes nace esta persona, ¿sí? Y todo este lado más reservado, típico del millennial, no se nota tanto en la gente exclusivamente nacida en 1987, que tiene una forma extraordinaria de posicionarse, ser extrovertida, alegre, dominante. Yo creo que dentro de toda ese año ha sido tiene una marca excepcional. Así es que, ¿cómo se llama esta persona? A ver, acá está, para no... perfecto, es mujer, Sí. Ok, perfecto. Aquí tenemos esta dama, ¿sí? Nos manda esta fecha y podemos decir que las personas nacidas en ese año y en ese mes en particular tienen una capacidad básica y muy dinámica de expresar sus emociones y sus sentimientos. Muy lejos está los otros 2 factores de temperamento, que son medir, contenerse, reserva, ¿sí? O expresar conceptos lógicos o intelectuales. Eso casi no ocurre para esta dama. Lo que encontramos más bien es alguien extrovertida que le gusta tomar la escena, ¿sí? Imponerse naturalmente y muy alegre. Es la generación más alegre que te puedas imaginar del siglo pasado. ¿Sí? Eso podemos decir a grosso modo, y es bastante, ¿verdad? ¿Sí? Preciso, y desafortunadamente no quiere arrancar. No te preocupes, tenemos aquí otro dato, sí que podemos continuar con esa dinámica, Fer. Es una persona nacida
el 2 de octubre del 74. ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer, 2 de octubre, o 74. Bueno, aquí se han puesto de acuerdo. 74 igual ha sido, dentro de todo el siglo pasado, 87 y 74 han marcado un hito fenomenal en el movimiento de los planetas, porque ese año se formó un triángulo equilátero entre los signos de aire Géminis, Libra y Acuario. Tú sabes, y muchos de las personas del público, y si no les comentamos, que un elemento son aire, fuego, tierra y agua en el zodiaco, corresponden a un triángulo equilátero los signos de un solo elemento. Aries, por ejemplo, Leo y Sagitario, que acabamos de ver del 87 ubicados, son de fuego, pero los de aire, que son los opuestos, Géminis, Libra y Acuario, se formó un triángulo equilátero ahí en 1974 y se mantuvo por lo menos 2 polos de ellos, Libra y Acuario. Así que esta persona, que la fecha me la repites, por favor. Es el 2 de octubre del 74. 2 de octubre, el Sol está en Libra, pero precisamente Libra alberga a 2 planetas lentísimos, Urano y Plutón, ¿sí? Y Júpiter está en Acuario y Saturno está en Géminis. Se formó un triángulo equilátero ahí. Así que aquí podemos decir algo muy claro de la gente nacida en 1974. Son la contraparte de los del 87, porque los del 87 son dinámicos, dominantes, expresivos y alegres, y los del 74 son vivaces, dentro de la misma línea de extroversión. Son vivaces, comunicativos, sociables y con una habilidad política fenomenal. O sea, los problemas de familia los resuelven naturalmente. Ellos. Los problemas de amistad y de difusión, divulgación, saber a dónde vas en la vida y encontrar las alianzas precisas, fenomenales, son increíbles. Y los de pareja, elegir pareja, Libra. Elegir una pareja, porque eso es lo que hace un signo. Un signo que todos tenemos, aclaro, vamos a hacer esta pequeña aclaración, probablemente no sé si otros astrólogos te la hicieron, pero en realidad somos de todos los signos. Correcto. Tal cual. No es de que tengamos de un signo y de otro, no. Tú eres Libra, yo soy Libra. Esta persona tiene el Sol en Libra y tiene un talento, porque tiene una fuerza muy dinámica ahí, pero tanto cualquiera de nosotros necesita la experiencia Libra. ¿Cuál es la experiencia Libra? Elegir pareja, sencillamente. Es decir, cuando elegir amigos, pareja, ese es un talento. Correcto. Verdaderamente la felicidad de nuestras vidas depende de que sepamos con quién conectarnos, y esta persona tiene un talento fenomenal al respecto, no solamente por Libra, por Acuario y por Géminis. Es una persona con un talento y un intelecto envidiable. Muy bien. Pues bien interesante toda esta cuestión en donde estamos dando el ejemplo, y está sorprendente, maestro, ¿no? Con lo que tú te sabes. Gracias. Y de memoria casi cada uno de los años, cómo influyen. Y es a lo que yo me refería hace un momento. Independientemente de poder interpretar una carta natal, ¿no? El poder tener claramente los movimientos planetarios, cómo juegan los elementos, ¿no? Que están influyendo en los signos zodiacales, y que puedes tener ahí la muestra de decir, oye, ¿qué pasó primero de lo general, ¿no? Cómo se mueve y hacia lo particular. Y ahorita diste una pequeña vista de lo que es de manera general el signo, de manera general esta persona o estas personas que estén en algunas posiciones de nacimiento, y que obviamente eso van a influir de manera definitiva en el contexto de la vida diaria y de toda su vida, ¿no? Entonces, la verdad a mí me gustaría, mi querida Dam, si nos podemos ir a un corte comercial para cerrar el siguiente bloque con otros ejemplos adicionales, con la gente que quiera compartir su fecha de nacimiento y poder dar esta semblanza muy rápida con el maestro Fer Mejía. No se vaya, regresamos aquí a Inspiración Holística en un minuto. Estamos hablando con el maestro Fernando Mejía acerca de lo que son las influencias planetarias. Regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. ¿Sigues cague y cague en tus emprendimientos? Ya mejor límpiate las orejas y escucha... ¡Empréndeme esta! ¡Wow, wow, 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 wow,
¡Wow! Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos. Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros, para conocer lo que pasa en nuestro entorno y cómo influye en nuestro comportamiento y emociones. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. Nosotras somos Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Te esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud, como amigos. Ay, bueno, así sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y virtud. En Proyecto Radio MX, con sentido social. Ya estamos de regreso aquí en Inspiración Holística, hablando con el maestro Fernando Mejía acerca de las influencias planetarias. Con algún otro ejercicio de los que estábamos haciendo ahorita, que a la gente seguramente le encanta la idea de decir, oye, yo quiero saber más de lo mío. Pero ¿cómo influyen los planetas, maestro, en el tema, la influencia planetaria? ¿Cómo influye el tema de contexto zodiaco? Porque aquí tenía una pregunta muy interesante. Déjame ver, por aquí estaba. ¿Qué es lo que mueve los eventos individuales, las naciones, los planetas o los signos del zodiaco? ¿Cuáles son los que definen el tema del destino? Por aquí tenía esa pregunta. Mira, vamos a ver. Encontramos, Héctor, que vamos a imaginar que el zodiaco es como una pista circular donde transitan autos de carreras, y los autos de carreras son los planetas. Nada más que mientras que ahí compiten a toda velocidad y todos casi tienen la misma velocidad, los autos, los planetas no. La Luna, el circuito del zodiaco lo recorre en 27 días, mientras que Júpiter en 12 años y Plutón en 247. Entonces cada planeta tiene su movimiento. Y definitivamente son ambos factores. Por ejemplo, a propósito de eso, el signo, el planeta regente, en este sentido es interesante porque cuando un planeta pasa en su propio signo, es como esa generación o esa persona se siente como muy en casa. Cuando está en el opuesto se le denomina exilio y la persona tiene que abrirse al mundo, le toca en esta vida abrirse a las experiencias, mientras que cuando el planeta, ¿sí? Por ejemplo, alguien que nazca con el sol en Leo, el sol está en su propio signo. Es un ejemplo de individualismo y de expresión personal. Claro. Entonces, ¿cómo se da este fenómeno? Volviendo a la pregunta, ¿cómo ocurre que los planetas influyen? ¿Sí? Ese tema es muy interesante porque, por ejemplo, en realidad el sistema solar es como un modelo del átomo. El átomo constituido por protón y por electrón, realmente hay un vacío inmenso entre el protón, que domina 90 y tantos % de la masa del átomo, mientras que el electrón solamente, que orbita, tiene una masa pequeñísima. Hay un vacío inmenso. Es exactamente lo que ocurre entre el Sol y los planetas. Y hay un equilibrio entre ellos, es decir, el Sol, ¿sí? Los movimientos del Sol, que realmente en el espacio se mueven, nos movemos hacia la constelación de Hércules a través de la Vía Láctea, arrastra a los planetas, pero los planetas lo van haciendo cabecear
¿sí? O sea, no va en línea recta el Sol. Entonces, si el Sol resiente la influencia de Urano, de Júpiter, de Mercurio, de Venus, etcétera, imagínate nosotros, es decir, por lo menos la Tierra. Entonces, está este sistema, porque es casi un ecosistema, quitemos la palabra eco, ¿verdad? Claro. Porque no es ecología, pero aquí sí hay un fenómeno de vida que depende de los ciclos del Sol, de la Luna, de Júpiter y demás. Se ha demostrado, por ejemplo, en las telecomunicaciones, que hay alteraciones cada vez que se forman ciertos ángulos de 90 o 180 entre planetas como Júpiter, Urano, o planetas gigantes. Entonces, esta influencia ahí está. Entonces, estoy tratando de contestar varias cosas al respecto. Y una cosa más que me encantaría comentar, Héctor, es a tu público, no sé si mis colegas alguna vez ya lo tocaron el tema, es volver al tema de que somos de todos los signos. No es que yo tenga una influencia de Escorpio de todo o de cada uno de los signos un poquito, no, yo soy Escorpión, yo soy Acuario, porque cada signo es una experiencia específica y definida. El circuito del zodiaco son etapas de desarrollo. La etapa de Aries, que es, nosotros diríamos la primera, es la más impresionante para afirmar el yo y la individualidad, porque Aries hace secamente una afirmación rotunda de lo que quiere y de lo que hace. Obviamente, a veces decimos esa persona está muy agresiva, o por qué le entró algo, por qué todo definitivamente lo quiso de una manera tan drástica o todo rompió. Bueno, eso es Aries. Tiene un talento fenomenal y qué tan bien que hagan eso, aunque a veces desde luego con consecuencias tremendas, pero todos debemos de ser Aries, porque la persona que no es Aries, que no ejerce la fuerza de ese signo, es infeliz en esta vida, ¿no? Tendrá que soportar tantas cosas o gente que se te complica, los tienes que cargar, llevar, arrastrar, no puede ser posible. Entonces Aries llega un momento en que se sacude y dice, ya basta, todos se van y yo me quedo solo, sola, nos vemos. Eso es lo que debemos de poder saber hacer. Entonces cada signo del zodiaco es muy importante, porque digo yo que es como un pastel. Es el tema, sí. Podemos relacionarlo con el tema del ascendente. Cada año nuestro ascendente cambia en el tema del retorno solar. Eso es un tema, híjole, tan profundo, fíjate, porque el ascendente en realidad son dos signos, el ascendente y el descendente. Mis colegas y el conocimiento popular de la astrología definen un signo, no, son dos. Son dos, es ascendente y descendente. Sí, es un eje, claro. Es un eje de opuestos, ¿sí? Y la persona es los dos moviéndose. En psicología hay todo un tema al respecto de cómo se produce ese movimiento de la proyección del individuo, que asume una parte que le conviene y la opuesta la asume cuando también le conviene. Entonces, claro, mínimo de 2 personalidades somos, pero no, somos de 3, de 4, de 5. Nos las arreglamos para ser multifacéticos. Entonces, el tema del ascendente, por supuesto, es un factor muy interesante que tiene que ver con la hora y tiene que ver con cómo nos insertamos inmediatamente en el entorno y en las relaciones, en los ambientes. Pero lo que ahorita te mencionaba de los signos, pues lleva años tener que asumir al fenómeno del signo Cáncer. Hay personas que un año o varios años tienen que entrar con Capricornio. Claro, los planetas también, por ejemplo, ahorita se formó una superconjunción de 3 lentísimos en Capricornio el año pasado. Fue un hito de casi de siglos, ¿sí? Que coincide con el COVID. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Pero tenemos que ir asimilando todos los signos. ¿Por qué? Porque si no, llega un momento en que no somos felices, si no sabemos ser Acuarios, si no sabemos ser Piscis, si no sabemos ser Sagitarios. Claro. La experiencia de vida, y obviamente eso te da el crecimiento, la evolución, el contexto completo. Y bueno, primero la gente dice, bueno, primero déjame entender, ¿no? Y está súper padre el concepto, déjame entender qué pasa con mi signo, cómo está mi fotografía astrológica. Y este proceso que tú mencionas me hace muy interesante de cómo tengo que hacerle yo para evolucionar. Y sí es cierto, ahorita que mencionabas, si eres Aries, eres Acuario,
eres Sagitario, si no explotas ese tipo de personalidad, vamos a poner estándares, ¿no? Obviamente dices, oye, me falta el contexto, el otro 50% o 70% que no sé o no he querido o me da flojera o me cuesta trabajo, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí están influyendo, la relación familiar, etcétera. Entonces, hay un sinfín de información, Fer, que me gusta todo este tema que estás compartiendo y tiene una vista a un dejo muy diferente, ¿no? De lo que hemos estado platicando con los diferentes expertos en este programa. Y a mí me gustaría nada más que nos dijeras este tema de las consultas. Dame un ejemplo. Llega una persona contigo, a lo mejor decir, bueno, pues es la consulta, la carta natal, etcétera, pero en este proceso, yo llego contigo y te digo, tengo un tema particular en el tema de trabajo, ¿no? 2 minutitos nada más para irnos, pero tengo un problema en el trabajo. Haces la carta natal, revisas el esquema de cómo está la situación, particularmente en la casa del trabajo, en la posición planetaria donde está, pero más allá hay un tema que tú dejas por ahí, el tema de los miedos, no miedos, a lo mejor del perfil de la persona. ¿Qué le estás dando, además de darle la foto de lo que es la interpretación de la carta? Bueno, como te decía desde el principio, se trata de que la persona se ubique qué está pasando, qué le está ocurriendo, ¿sí? Desafortunadamente, cuando mis colegas recurren a la casa 6 del trabajo por una cuestión de complicación de laboral, están hablando solos, ¿sí? No, eso es lo último que puedes necesitar, porque te basta entender el contexto familiar de la persona, tienes que tratar de entender el contexto familiar. No puedes hablar solo en el sentido de que solamente la carta. Uno tiene que indagar qué es y quién es la persona, ¿sí? Entonces, ese ubicar a la persona, ¿sí? El astrólogo se tiene que ubicar en lo que realmente la persona necesita. Correcto. ¿Sí? El astrólogo se tiene que preguntar qué necesita la persona, qué le va a ayudar a la persona, ¿sí? Y finalmente, lo que le está dando el astrólogo finalmente es claridad, ¿sí? Es entender que hay un tinglado con la familia, con los amigos, y la persona tiene que entender que no está sola, que ese es el factor más importante. No vamos solos, estamos solos, claro, en muchos sentidos, tristemente, claro, ¿verdad? Frente a la enfermedad, frente a la muerte, así nos los ha mostrado estos eventos, pero en realidad estamos acompañados, no solamente por algo superior nuestro, por Dios, por nuestros amigos, por los grupos en que estamos. Entonces, conectar a la gente con esas compañías, con esas fuerzas o personas, ese es el factor más importante de un astrólogo, creo. Muy bien. Fernando, pues muchísimas gracias por este espacio, por este momento, este tiempo para poder platicar contigo. Tendremos otro programa y me gustaría que nos visitaras de nuevo aquí en Inspiración Holística para platicar acerca de miles de temas que tenemos ahí en la bandeja con todo esto que está saliendo, ¿no? El tema de lo que estás tú platicando ahorita, a lo mejor hacer un ejercicio ya un poquito más particular. Por ahí en Inspiración Holística escribiré durante la semana tal vez tener un en vivo también a través de la página y tener un poquito más de tiempo contigo y con todo este tipo de cuestiones que podemos ir paso a paso con el contexto para que la gente te conozca. Repito los datos de Fernando: 55 40 83 51 30, en Facebook Fernando Mejía Bedina, y obviamente consúltelo, él da consultas ya sea para una consulta completa, para preguntas dirigidas. Ahí con él podrá ponerse de acuerdo con el contexto de lo que es el costo del servicio. Vale la pena, recomiendo que vean con Fernando todo ese tipo de cuestiones. Y en el siguiente programa que tengamos contigo ya veremos el ejercicio con el tema del software. Disfruta el fin de semana. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Gracias a tu público. Estoy encantado. Y sobre todo, muchas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia y darle una mejor, porque esa es la idea de cada astrólogo, de difundir una buena imagen y un buen ejercicio de la astrología. Muchas gracias, Fernando. Yo los espero el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde aquí en Inspiración Holística para un programa más en donde estaremos conectando con ustedes de otro programa interesante en el contexto de las corrientes energéticas. Abrazo de luz, nos estamos viendo el próximo sábado. Disfruten el fin de semana. Hasta la próxima.
Gracias por habernos acompañado. Esto fue Inspiración Holística. Recuerda que tenemos una cita todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí por Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. Síguenos en la fanpage Inspiración Holística.